¿Cómo andan? 16 de marzo. Eh, el título de este video es Feria de Vanidades, porque hoy se publicó el calendario electoral. La Cámara Nacional Electoral realizó su primera tarea, que es decir, cuándo, cómo se produce los todos actos previos al hecho de que el ciudadano vaya y ponga su voluntad en una caja de cartón. Hay un montón de cosas para hacer. Y es el tiempo que nosotros tradicionalmente llamamos la Feria de las Vanidades. Era una frase entre apoderados, porque se exacerban las ambiciones, se exacerban los egoísmos, se exacerban, y yo diría lo peor del ser humano, y a veces, casi por casualidad, o sin querer, aparece un gesto de grandeza. Sobre eso y sobre un tema que dejé pendiente ayer, que me parece sumamente importante, que tiene que ver con lo que yo defino como pobreza alimentaria, que poca gente habla de eso, voy a discurrir el programa de hoy. El Banco Central subió la tasa al 78%, la activa, la que le paga a los depositantes, contra una inflación del 102. ¿Mm? Dólar 3,83, es decir, el dólar paralelo se les escapó, ya no tienen cómo controlarlo, el dólar turista 4,20 y el riesgo país 2.324. El cierre de lista exacerba los nervios y aparecen las miserabilidades humanas, decíamos. Salta, provincia gobernada por un filocá, el gobernador Sanz, que va hacia la reelección sin mayores dificultades, por lo que tengo entendido, vio facilitada va a ver facilitada su gestión, porque Juntos por el Cambio en Salta se rompió. Ustedes me preguntarán cómo se rompió. Sí, sí, se rompió. Es decir, el ejemplo de Mendoza empezó a cundir, sobre todo en aquellas provincias donde las posibilidades de los más chicos se tornan muy difíciles. Vos podés romper una alianza por exceso de vanidad o por un exceso enorme de torpeza. ¿Cuándo se rompe una alianza provincial? Cuando los dirigentes de la provincia le ponen mucha más garra a sus obligaciones nacionales que a sus responsabilidades provinciales. A lo largo de más de 3 décadas haciendo estas gestiones preelectorales y postelectorales, he visto muchas veces que para un gobernador o un candidato a gobernador era más importante la opinión de su referente de la capital federal que la opinión de sus propios ciudadanos, con provincianos. Hoy está ocurriendo esto en Salta. Salta Juntos por el Cambio no tiene un desarrollo más allá de que un desarrollo embrionario. Pero ahí fracasó la conducción nacional de ambos partidos. Eh, porque cuando vos no estás disputando el poder en serio, eh, afloran las ambiciones tontas, las referencias desde fuera y no los intereses de adentro. El PRO rompe Juntos por el Cambio formalmente y se presenta con un candidato a gobernador propio que responde a lo que se llama larretismo.
La UCR de Salta, más alejada en Salta del arretismo, reconoce la conducción obviamente de Gerardo Morales y que los muchachos de UCR de Salta estarían en conversaciones con sectores del peronismo que hace 4 años habrían conversado con Massa, o serían, se los podría definir como masistas. Vos tenés que esperar que un dirigente se muera y que mantenga su impronta, mantenga su liderazgo, para considerar que este liderazgo tiene algún valor, tiene alguna importancia. Massa es el fracasado ministro de Economía del gobierno kirchnerista. Nadie en su sano juicio se quiere relacionar con el padre del 102% de inflación anual y todavía no arrancamos. Es decir, todavía no se contabilizó el inicio de clases, los costos de educación, los costos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 102 puede convertirse en 106. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dos dirigentes, uno del PRO y uno del radicalismo, que con muchísimas dificultades para pensar que juntos pueden destronar al gobernador de la provincia de Salta, pero sí que le podían meter un susto, decidieron ir por fuera, es decir, no le dejan al votante independiente, que no es ni del PRO ni de la UCR, sino que había empezado a tener algún nivel de confianza en la sigla JX por el cambio, JXC. Bueno, en Salta esto, siguiendo el ejemplo de Marchi en Mendoza, siempre con el mismo origen, siempre aparecen los mismos actores, siempre son los mismos protagonistas. Salta no impacta, igual que Jujuy, enormemente en el resultado electoral federal, pero es ¿cómo diría? Es un antecedente. Antecedente de falta de oficio, de falta de inteligencia para manejar una crisis local, que podrían haberlo resuelto piedra, papel o tijera, sino que hay una interna, como hizo Córdoba. Vamos a promediar 3 encuestas tomadas al azar y no tirarse con munición que ellos consideran gruesa, pero en la larga es inexistente. Que lo único que hace es alejar la posibilidad de que el ciudadano independiente, repito, tenga una opción que no sea el peronismo. Muchachos, cuando se conduce un partido, esto se lo digo a los que conducen los partidos, se asume una responsabilidad. La primera responsabilidad que se asume es mantener la unidad del partido. La segunda responsabilidad que se asume es mantener la unidad del espacio, si el partido es parte de un espacio, mucho más si es parte fundacional de ese espacio. Esas son las dos primeras, yo diría, más importantes de las responsabilidades de la conducción, tanto del PRO como de Unión Cívica Radical. Mantener la unidad del espacio. Si mantener la unidad del espacio requiere sacrificios, se hacen sacrificios. Ahora,
muy pobre los dirigentes de Salta que se referencian en dirigentes nacionales, como en el caso de Larreta, que en la ciudad donde él gobierna marcha cómodamente tercero. Ahí dicen los medios que fue un tal Machiavelli, al cual no tengo el gusto de conocer, como operador del larretismo, tratar de... No es así. Vos cuando ves que la crisis entre dos candidatos se producen por problemas externos a la provincia, lo que tenés que hacer es salir de la provincia. Decir, no, miren muchachos, ustedes resuelvan sus cuestiones, yo no tengo nada que ver, yo apoyo al que ustedes resuelvan. Ahora, si vos que te querés imponer, como pasó con Mendoza, porque querés seguir siendo tapa de los medios, eso ya es un problema más psicológico que político. Pero dos no rompen si uno no quiere. No está en la lista de las provincias que podríamos ganar. Pero vuelvo a repetir, va a cundir un ejemplo que puede llegar a ser peligroso y lo que muestra es que hay una falta de conducción. El espacio necesita una conducción. Se me ocurre pensar. El que está chocho es Javier Milei, aparte de su cabalgata por los medios de comunicación. Hoy me corrigieron desde la red, eh, el psicólogo Spillman, que lo llaman, no está más en La Nación Más, está en TN. Yo me entero yo veo los pedazos de programa en YouTube. Y cometí el error de ponerlo en La Nación Más, es decir, planteando lo que siempre pregunto, si es, Javier es panelista, es abonado, compró parte de la empresa, porque está siempre en La Nación Más, también en TN, pero bueno, de TN es... Hoy me corrigieron, agradecí al que me corrigió, porque cuando te corrigen educadamente, vos tenés que agradecer educadamente. En Tucumán, Milei, como no puede ser de otra manera, lo lleva de candidato a gobernador a Ricardo Bussi, que era un muchacho joven cuando su padre ordenaba el secuestro, asesinato y desaparición de personas en Tucumán. Cada uno tiene los padres que le tocan suerte. Ahora, si el padre que te tocó en suerte es una contradicción a cualquier orden ético y moral, no es de mal hijo, no estás contra el decálogo judeo-cristiano, repudiar a tu padre. No, Ricardo Bussi jamás repudió a su padre, al contrario, lo enaltece. ¿Es una figura menor? Sí, es una figura menor. Pero es toda una definición ideológica. Esto para los simpáticos muchachos de la capital federal que creen que Javier es un hombre del liberalismo. Cuando vos sos liberal, liberal en serio, no podés caminar al lado de un tipo que reivindica un genocidio. Y en Tucumán hubo un genocidio. Hubo dos cosas paralelas. Hubo una guerra de guerrillas, un enfrentamiento del ejército en el operativo de Independencia contra el ERP, y ahí era mano a mano, es decir, ganó el más fuerte, obviamente, el ejército argentino, pero a la vez Tucumán se caracterizó porque un día iba a ir el presidente Viola a visitar la provincia de Tucumán y el ejército cargó pobres, mendigos, y los tiró en la frontera, creo que con Santiago del Estero, para que no se vean feos, ¿vio? En el jardín de la República.
Hay cientos de desaparecidos en San Miguel de Tucumán eh, que no tenían nada que ver con la guerrilla ni con el ERP ni con montoneros, eran profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre ellos hay muchos correligionarios que en su vida agarraron un arma. Porque si algo sí caracterizó el radicalismo en todo el periodo feo de la historia argentina, es decir, la década del 70, etcétera, etcétera, es que nunca un radical agarró un arma, salvo para defenderse. Pero este es el modelo de Javier Milei. No es un modelo liberal, es un modelo fascista. No hago la tumba de Claretta Petacci en Italia, nunca ha sido vandalizada. La tumba de la familia Mussolini en Italia jamás ha sido vandalizada. Es más, le llevan flores. Así que el fascismo es una forma de pensar la política. Yo no sé por qué se avergüenzan y se esconden tras un nombre general que es liberal. Liberal es López Murphy. Liberal es nuestro amigo Matuca. Ninguno de los dos es fascista. Pero bueno, nos acercamos al calendario, al inicio del calendario electoral, y estas definiciones aclaran el panorama en Salta y aclaran el panorama un poco más al sur en Tucumán. Calendario electoral publicado por la acordada número 35 de la Cámara Electoral Nacional. El 28 de abril cierra el padrón, y cuando hablo de cerrar el padrón, cierra el padrón, las incidencias de padrón. Fíjense, la Cámara Nacional Electoral tiene en la página web, dice padrón. Vos ponés tu número de documento, tu sexo. Para la Cámara Nacional Electoral hay dos, o sos varón o sos mujer. La percepción a la Cámara, al sistema electoral le importa un bledo. Como las mesas son mixtas, vos ponés tu sexo, tu número de documento, el lugar de tu último domicilio y vas a aparecer en el padrón. Fíjate si está bien el número, si está bien la dirección, etcétera, etcétera. Hacé tu propio control ciudadano. Muy bien. El 24 de junio, es decir, dentro de 3 meses, 90 días, cierran los frentes y los candidatos. Es decir, el 24 de junio, a las 11 de la noche, el apoderado nacional del radicalismo, no sé quién es, o el apoderado nacional del PRO, que tampoco sé quién es, van a estar desesperados presentando los papeles a último momento, o no, quizás son más prolijos. Pero fíjese, yo el 24 de junio a las 10 de la noche puedo presentar al doctor Guillermo Eugenio Banzas como candidato a presidente. Que sí, fíjese, cuando yo digo hay tiempo, eh, si sé lo que estoy diciendo, hay tiempo. Muy bien. El 9 de julio, para alegría de los medios de comunicación, empieza la publicidad oficial, es decir, la posibilidad de hacer spots publicitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una nota de color que es que desde que asumió el 10 de diciembre del 2019 nuestro amigo Alberto Fernández, 22 kirchneristas recuperaron su libertad ambulatoria. Esto no quiere decir que hayan finalizado los juicios. Dejaron la prisión. Dejaron el lugar de detención. Las cámaras federales de todo el país firmaron un documento de apoyo irrestricto
sin fisuras, a la Corte Suprema de Justicia. Yo, si fuera el presidente de la Comisión de Juicio Político, le prestaría mucha atención a este documento. No es una voz aislada, son todas las cámaras. Y acá quiero ir unos minutos al tema que me olvidé ayer por la vorágine de la información y qué sé yo, que es la pobreza alimentaria. Yo vivo en una provincia que tiene una mirada muy étnica de la vida. ¿A qué llamo una mirada muy étnica? Aquí la mayoría de los habitantes son descendientes de Aymara, de bolivianos, de jujeños históricos, hay mucho mestizaje. Esta es una provincia de las más antiguas de la República Argentina, de las más heroicas en la guerra de la independencia, sin ningún lugar a dudas. No solo la provincia que Belgrano eligió para entronizar la bandera en batalla, sino que es el lugar donde descansan los dos únicos ejemplares de la bandera argentina, uno de los dos que quedan de la bandera original. Una está en el Palacio de Gobierno, en la gobernación de la provincia de Jujuy, la otra está en la República de Bolivia, en la ciudad de Tarija. Que entre paréntesis, Tarija se considera a sí misma parte de la Argentina. Es un fenómeno muy interesante. No es que la Argentina la reivindique. La gente que vive en Tarija reivindica su condición de argentinos. Esta es una nota folclórica. Es una provincia étnica, donde la comida regional no es para el turista. Es la comida que come la gente. Acá comen tamales, acá comen empanadas, habitualmente. A mí me llama mucho la atención cuando salgo a correr, muy temprano en la mañana, muy tarde de la tarde, porque por el calor acá pega, que a las 7 de la mañana está todo cerrado, pero hay puestos callejeros que venden empanadas. Y hay gente sentada comiendo empanadas. Empanadas de carne, empanadas de pollo, empanadas de mondongo, una cosa que nunca había visto en mi vida, empanada de lengua y bollos. Bollo es una masa de harina y grasa. Entonces vos observás que independientemente de la condición social, con mucha más preeminencia en la condición social, los chicos están mal alimentados. Se llenan con la boca de chisitos, de esa basura sintética que se vende en las escuelas, no solo en las escuelas públicas de Jujuy, en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, los kioscos que manejan las cooperadoras de los colegios primarios públicos de todo el país, venden basura, literalmente basura. No te dan una manzana, una banana. Esto es una provincia llena de fruta de extraordinaria calidad. Un durazno, una manzana, una banana, una pera. Los chicos toman Coca-Cola porque no toman agua. Por lo tanto, el inicio de la etapa de formación, eh, no solo intelectual, sino física, de amplios sectores de la sociedad, no solo acá en Jujuy, sino en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en todo el país, cuando no tenés recursos, es muy pobre. Anita me hacía ver, ayer hablando de estas cosas, me dije, me olvidé de hablar de tal cosa, me dice, ¿sí? Y me agregó,
Acá la gente hace una milanesa con una cuchara de aceite. Una cuchara sopera de aceite, hacen una milanesa. Todos sabemos que la milanesa, si no flota en aceite, no es una milanesa. Acá las papas fritas las hacen con grasa. Y esa grasa queda días. Se vuelve a calentar y se vuelven a hacer papas fritas, se vuelven a hacer... Se recalienta la grasa. La grasa al enfriar se vuelve a su estado sólido, al calentarse va a su estado líquido. Y es lógico, acá un litro de aceite cuesta 1.200 pesos. 4 manzanas pequeñas como una pelota de tenis, la conseguís a 500 pesos. Riquísimas manzanas, pero 4. ¿No? Un pechito de cerdo, entre 1.200 1.500 pesos. La carne picada, que siempre fue de lo más económico, acá está en 1.000 pesos. Un pedazo de queso, 100 gramos de queso por salud, 150 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alimento sano en la Argentina es más caro que el alimento que no lo es. Y los estados, no los gobiernos, los estados no hacen un cálculo a largo aliento. Yo hace unos años tuve acceso a un informe que había hecho un grupo de estudios de la Comunidad Económica Europea hablando de cuánto se debía invertir en educación alimentaria y todo lo que esto significa para evitar 30, 40, 50 años después gastar muchísimo dinero en enfermedades ligadas al colesterol, a los problemas circulatorios, al corazón, a todos los problemas y enfermedades que se derivan de una mala alimentación infantil. Y claro, los europeos son muy sistemáticos y tienen la suerte de decir, bueno, el ajuste que tengo que hacer en 30 años será 4 puntos, 5 puntos, 10 puntos a lo sumo. Pero puedo analizarlo con cierta lógica, es decir, puedo predecir la economía a 40 años. Eso fue el Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea. Se empezó con la importación de acero entre Alemania y el resto de los países y terminó en una moneda común. Claro, yo entiendo que es enormemente complicado en un país como la Argentina, que no tiene moneda, que después de 4 años de un gobierno que venía a resolver los problemas que había generado el anterior, tratando de resolver los problemas que había generado los mismos actores que hoy son gobierno, esto solo pasa en la Argentina. Por eso digo, nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos escaparnos de esa responsabilidad. Aún los que votamos bien, no hicimos lo suficiente como para que la gente que nos rodea nos acompañara con el voto, porque vuelvo a repetir, el gobierno de Macri intentó, y en muchos casos logró solucionar los años de kirchnerismo, los 4 de Néstor, los 8 de Cristina, 12 años. 12. Es decir, hay una generación que se crió con el kirchnerismo. ¿Cómo no quieren hacer diciendo tonterías y con los deditos así? En 4 años se hizo un montón de cosas. Algunas no se pudo, como diría Raúl, no se supo o no se quiso. En este caso no se pudo porque no teníamos mayorías legislativas y la mayoría de los problemas de este país fueron generados con complicidad de las fuerzas legislativas, es decir, de las cámaras. La mayoría de los problemas que tiene este país tienen origen legislativo.
la ley de empleo, la ley del empleo público, el otorgamiento de subsidios por ley, el otorgamiento de planes por ley. Es decir, el Congreso ha sido un responsable directo de la situación socioeconómica que vive la Argentina, porque vivimos en un sistema democrático. Por lo tanto, si ese poder hizo daño, ese poder debe solucionar los problemas. Por eso yo insto a que ganemos en primera vuelta. Y que si los candidatos a presidente no son de nuestro grado, votemos la lista de diputados, pero tenemos que conseguir la mayor cantidad de diputados nacionales y senadores nacionales posibles. Por eso yo ayer decía, es una pena que Patricia se disuelva en un espacio nacional donde las provincias no la van a acompañar, o la van a acompañar en algunas ciudades, no le alcanza con eso, eh, y no juegue todas las fichas en el lugar donde va a ganar con comodidad. Eso exige grandeza de espíritu, humildad de proceder y grandeza de espíritu. El equipo necesita ganar y yo no estoy en las mejores condiciones para hacerlo. Me quedo en el banco. A lo mejor a los 10 minutos finales soy de utilidad. Esa es la filosofía del rugby. Estoy fresco, mi físico da para 10, 20 minutos de una explosión de velocidad fenomenal, ahí puedo ser útil, pero no desde el minuto cero. ¿Es doloroso? Sí, sí, sí. Lo he vivido en carne propia, por eso lo digo. Es doloroso. Cuando sabés que sos un repuesto. Pero que no sos un repuesto porque sos un repuesto porque así son las cosas. Hay alguien que juega mejor que vos, o que es más joven que vos, está más fresco que vos, o le ofrece al equipo cosas que vos no podés ofrecerle. Alguna vez las ofreciste, pero ya no se las podés ofrecer más. En el caso de la política, si no te alcanza para ser la prima donna nacional, sé segunda voz, pero contribuí con tu segunda voz al triunfo general. La gente come mal, los chicos nuestros chicos comen mal, inclusive los de clase media, yo lo observo, chisitos, papas fritas. Claro, es un alimento atractivo, para llamarlo de alguna manera. No hay una cultura de alimento sano porque el alimento sano es más caro. Mantener una dieta en Argentina es mucho más caro que comer cualquier basura. La gente no come bollos acá porque es una impronta de carácter cultural. Porque es un producto mucho más barato. Es harina, agua y sal. Y grasa. Lo tiran al fuego y hacen como unas tortillas. Y después unas pelotitas. Es grasa pura. No es extraño que a los 35 o 40 años haya gente con problemas de obesidad y con problemas de colesterol altísimo. Entonces, los gobiernos que no invierten en educación alimentaria, fatalmente alguien más adelante, o no, va a tener que invertir en salud pública. Entonces vos tenés que elegir, claro, tenés que tener una idea de un Estado de 50 años. Es decir, vamos a mirar los próximos 50 años donde yo no voy a gobernar. Pero entre los dramas que tiene Argentina desde la recuperación democrática, que yo he vivido, es que todo se hace
al principio se hacía todo de nuevo cada 6 años y ahora se hace todo de nuevo cada 4. Tuvimos un gobierno en estos últimos 4 años que no agarró nada de lo útil que hizo Macri. Por ejemplo, a ver, no es ideológico. Cerrar molinos eólicos y dejar 900 familias sin trabajo no es ideológico, es estupidez. Que un jugador de fútbol multimillonario mande en medio de la pandemia una cantidad exorbitante de respiradores y que duerman el sueño de los justos en el puerto, después no te llame la atención que ese jugador no quiera salir en una foto con vos. Somos un país mediocre. Entonces nos puede llamar la atención que sus autoridades no lo sean. Porque la política sale de la sociedad. No son marcianos que bajan de un platillo volador, no. Surgen de nuestros colegios primarios, secundarios, nuestras universidades, en el mejor de los casos, de nuestra sociedad. Sale de nosotros. Somos nosotros. Y tienen la legitimidad que nosotros le damos con el voto. Por eso digo, el 48% de la sociedad no sabía que votaba cuando votaba la fórmula Fernández-Fernández. No sabía que tiraba el voto votándolo a La Baña. No sabía que tiraba el voto votándolo a Esper o a Gómez Centurión. Hoy no saben los medios de comunicación, no tienen la honestidad intelectual los medios de comunicación para decirle a Javier, votarlo a usted es tirar el voto, estimado Milei. No, son cómplices. Si yo tuviera una, un trauma de carácter conspirativo, es decir, como hay gente afuera que nos quiere hacer daño, etcétera, etcétera, me deberían encerrar en un loquero. Yo no quiero que se enojen, yo quiero que piensen, que lo hagamos juntos. Si gran parte de nuestros problemas de responsabilidad no es nuestra, que nos hemos convertido gracias a las redes sociales en sommelier de la política. Yo, como el maestro Fay, digo, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Ayer se presentó en sociedad un precandidato. Yo las fotos que vi, porque yo no fui a la capital federal, lo vi con su señora esposa, con la senadora Jacopo, una brillante senadora de la provincia de Jujuy, y con Lilita Carrió. Y vi muchos jóvenes radicales felices y contentos cantando, vamos a volver. No habían nacido en el 83, muchachos. Es como que nosotros en el 83 hubiéramos cantado por la revolución del 905 o hubiéramos implorado a Irigoyen que nos iluminara. No, no, nosotros mirábamos para adelante. En eso somos una generación que fue un poco más inteligente que la actual. No mucho tampoco. Mucho del daño que se hizo en la primera etapa de la democracia es responsabilidad nuestra. Sin duda. El militante se contrata, no sale del corazón. ¿Para qué vas a tener militantes que te pinten una pared si hay empresas que se ocupan de eso? Y no entienden que pintar una pared era cerrar la mística, generar mística. Soy actor de una campaña electoral.
No, hay empresas, es más barato, no debo favores, pago, es decir, lo más parecido al servicio de una prostituta. Por eso yo ayer decía, para mí falta un actor, un dirigente ordenador, que tiene que mirar esto con una gran preocupación. Sus dirigentes, sus sacerdotes que no llegaron ni a cardenales, no solo son incapaces de generar una propuesta nueva, interesante y de unidad, sino que ya han logrado dos éxitos. Que Mendoza se rompa la unidad y que en Salta se consolide la ruptura de la unidad. ¿Hay responsabilidad de los salteños? Sin duda alguna. Pero si vos querés ser candidato por un espacio que lo decidió la Convención Nacional y todos los dirigentes del PRO y de otros partidos que integran Juntos por el Cambio, y vas por separado, no llevas ni la sigla de mi partido. Eso sería un acto de dirigencia política. No, flaco, con las siglas del partido vos no vas. Y vuelvo a repetir para ustedes, que no se coman la curva, y con esto termino. A nadie en la política argentina realmente con intenciones competitivas quiere aparecer cerca de Massa. No les digo con una foto con Massa, no, no, en la misma ciudad con Massa. Massa podía generar alguna cosa, la esperanza blanca, hace un año, pero hoy Massa es el dueño indiscutible del 102% de inflación. Por lo tanto, Massa ya no es una excusa. Massa no tiene masa crítica en ninguna provincia de Argentina, la ha perdido en la propia provincia de Buenos Aires, que es su cuna. Massa pierde la interna con Julio Zamora en Tigre. Por lo tanto, si necesitamos una excusa, no usemos a una inútil excusa. Pensemos si la responsabilidad no es nuestra. Mañana vamos a intentar un vivo. ¿M? Eh, Como tuvimos problemas la semana pasada, vamos a circunscribirlo a consultas, preguntas si las hay. Si no, a lo que ustedes quieran. Buen jueves, un abrazo grande y un beso a todos. Gracias.